Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Ultimátum MX? Muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas de este miércoles 28 de agosto. Ya es el ombligo de la semana, Pepe Otúzar de volada. A mediados de la semana ya para prepararnos para el fin de Para el semana. fin de semana. Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, pues nada más déjenme comentarle brevemente las 8 columnas. Ayer tuve el honor, el gusto, el gozo de entrevistar a nuestro amigo José Antonio Molina Farro, un hombre culto, muy inquieto por estar escribiendo y por la cosa pública. Y bueno, pues él también tuvo el privilegio de ser el coordinador de recopilar toda la información, concentrarla, sintetizarla, cuidar la redacción de un libro en el que Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, está dejando testimonio con lujo de detalle, con fotografías, con partidas presupuestales que utilizó para el saneamiento y rescate del río Sabinal. Y según propias palabras del alcalde tuxtleco, es una de las mayores aportaciones que va a dejar él como presidente municipal para todos los tuxtlecos. Bueno, pues aquí Molina Farro destaca eso: finanzas sanas y rescate del río Sabinal, principales aportes de Carlos Morales Vázquez para el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para la presidencia municipal, para todo el municipio, dice, ¿no? Dos grandes legados que está dejando Carlos Morales a los tuxtlecos. Perfecto. Sobre todo, Alex, auditorio, que todo había quedado en intentos por años, administraciones pasadas, en querer hacer algo por el río Sabinal. Era evidente que cada vez se iba invadiendo más el cauce, reduciendo el cauce, y la naturaleza te cobra la factura, porque tarde que temprano tiene que reconocer los ríos, los arroyos, el cauce natural. Y si en estaba ya construcciones y sobre todo lo más grave es que ponían en riesgo la vida de los ciudadanos tuxtlecos que habitaban esos márgenes del río. Otrora, pues un lugar maravilloso, extraordinario. Quienes ya contamos con algunos años encima, recordamos que inclusive habían peces, habían cangrejos, habían piguas, tortugas, en todo el trayecto del río Sabinal. Lamentablemente se fue contaminando, se fueron haciendo un montón de cosas producto del crecimiento urbano y fueron dañando la imagen. Era lo que antes era un atractivo, tener una casa a la orilla del río, después se volvió un gran problema por el foco de contaminación con el desahogo de los drenajes de la propia ciudad. Entonces todo ese trabajo tiene su razón de ser, aunado a ello con toda la contaminación que eso genera, porque el zancudo, otra serie de plagas que se generan derivado de esa contaminación, pues causaban unos problemas de salud muy graves. Entonces, pues es justo reconocer que se hizo un trabajo encomiable y que ahora lo que debe procurarse a toda costa es de darle seguimiento y mantenimiento a ese trabajo para que no volvamos a los tiempos anteriores. En efecto, pues ahí queda pues el testimonio, y gracias a Pepe Molina Farro por esta. Antonio Molina Farro, sí. Y bien, pues vamos ahora sí a las columnas. Susana Solís Esquinca pues se refiere a lo mismo de la entrevista de Pepe Molina Farro, deber cumplido, lo titula Susi Solís en su texto Molinos de Viento, y está refiriéndose pues al trabajo que ha hecho Carlos Morales Vázquez, quien, recuerda Susi, recibió una ciudad destrozada, con las arcas saqueadas y problemas por donde quiera. Aplicó mano dura, recuerda ella, para reordenar primero al interior del ayuntamiento, lo que significó críticas, golpes bajos, reclamos que tuvo que apechugar, pero finalmente logró adelgazar la burocracia, generar ahorros, pagar la deuda heredada y comenzar a trabajar por la ciudad. Es una parte de la columna de Susana Solís Esquinca. Luego habla más adelante
de que el chiapaneco Emilio Ulloa Pérez, activista, luchador social, fundador de la izquierda mexicana, podría acompañar en la Secretaría General de Morena a Luis María Alcalde, que se perfila para dirigir los destinos de ese partido a nivel nacional. Y es que fíjate que Emilio Ulloa Pérez, chiapaneco, muy conocido aquí por su activismo en la oposición, cuando el PRI era gobierno aquí en Chiapas, me dicen que ha desarrollado un trabajo muy importante, muy cerca de la doctora Claudia Sheinbaum, no desde ahorita, sino desde hace algún tiempo allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahorita seguramente le pasaron información confidencial aquí a Susana Solís de que Emilio Ulloa podría estar en la dirigencia nacional de Morena, acompañando a Luisa María Alcalde, que ahorita es la secretaria de Gobernación, pero ya Mario Delgado dijo que es la única que va a participar y ya fue línea, ¿verdad? Ya no va a haber nadie más, va a ser ella. Entonces seguramente veremos ahí un sobre advertencia, no hay engaño. Sí. Pues sí, ojalá que por bien de la política local y nacional, pues un chiapaneco que destaque a esas alturas, porque pues una Secretaría General del partido en el poder es muy importante, ¿no? Claro. Tu servidor, acá entre nosotros, nuevos diputados federales, fíjate que después de que el Instituto Nacional Electoral ya filtró la lista, se fue a una comisión especial de consejeros electorales para proponer la distribución de las diputaciones federales plurinominales, pues se daba por hecho que ya con eso, pues ya también podrían quedar firmes las diputaciones locales de mayoría que fueron electas el 2 de junio pasado, y nosotros tenemos 13, y bueno, pues ya se filtró esa lista, como bien la conocíamos ya, ¿verdad? Sí. Repito, los 13 distritos. Rapidísimo: Distrito 1 de Palenques, Carlos Morelos Rodríguez; Distrito 2 de Bochil, Karina Margarita del Río Centeno; 3 Ocosingo, Alfredo Vázquez Vázquez; Pichucalco 4, Joaquín Cebadúa Alba; Distrito 5 San Cristóbal, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; Distrito 6 Tuxtla, Flor María Esponda Torres; Distrito 7 Tonalá, Azucena Arreola Trinidad; Distrito 8 Comitán, que es Roberto Armando Albores Gleason; Distrito 9 también Tuxtla Gutiérrez, es Guillermo Santiago Rodríguez; Distrito 10 Villaflores, Delia María González Flandes; Distrito 11 Margaritas, Rosario del Carmen Moreno Villatoro; Distrito 12 Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda; y el 13 de Huehuetán, Jorge Luis Villatoro Osorio. Una clave nada más hay que decir ahí: todos ganaron por la coalición de Morena, ya fueran siglados ese último concepto, ese concepto que han estado acuñando los políticos, aunque estuvieran siglados por el Verde, estuvieran siglados por el PT, ganaron. La coalición de Morena se llevó a los 13 distritos federales, sí, como lo hacía el PRI. Y a nivel nacional. Sí, yo recuerdo que en 1997, lo tengo muy presente porque trabajaba yo ahí, fue la única vez que el PRI perdió un distrito, y que fue el de Carlos Morales en Tuxtla, por el PRD, que le ganó a Toño Pariente Algarín. Así es. Siempre el PRI se ganaba las 12 diputaciones federales, en aquel entonces eran 12, más recientemente ya redistritaron y agregaron una, son 13 distritos. Bueno, en épocas recientes se distribuía los colores, ¿verdad? Y por ahí quedaba PAN, por ahí quedaba PRI, por ahí quedaba el PRD, y por ahí quedaba también el Partido Verde, era más plural. Luego llegó una forma matemática precisa con Juan Sabines, ¿te acuerdas? Que fueron 4 para el PRI, 4 para el PAN y 4 para el PRD, 12. Las distribuyó ahí para que nadie estuviera inconforme. Bueno, pues como en aquellos tiempos, hoy Morena y aliados se llevaron los 13 distritos. Ya están los nombres, y estoy citando todos los datos que ellos proporcionan a la Cámara Federal de Diputados, están en su ficha legislativa. ¿Qué son? ¿Qué estudios tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su trayectoria política? Y aquí las estoy citando en la columna, nada más que este programa es para darle nada más una picadita de los temas. Ahí lo pueden leer. Darle la información que ahí la van a encontrar.
Fíjate que cuando hablábamos la ocasión anterior de la sobrerepresentación, cómo se dio en la época de Miguel de la Madrid, cuando le entregó López Portillo la presidencia a Miguel de la Madrid, y que a partir de ahí se está tomando como referencia lo que ahora está sucediendo. ¿Qué pasó en esa época? Pues que se creyó las mentiras que publicó López Portillo, aunque en el último día más bien en su último informe presidencial, pues ahí lloró y hizo lo que tenía que hacer, pero obviamente ya estaba hablando ante los nuevos diputados, que es donde se habla de la sobrerepresentación. Ya vino después la debacle política, económica, con la llegada de Miguel de la Madrid, los problemas, el sismo del 85, el problema electoral, de fraude electoral que se habló en el 88, cuando supuestamente le quitaron la gubernatura a Cuauhtémoc Cárdenas, se la dieron a Carlos Salinas. Pero todo eso es derivado de un acto político, de una postura política de un presidente que mintió, pero con una habilidad espantosa a los mexicanos. Entonces tuvo el PRI carro completo en favor del próximo presidente, que en este caso era Miguel de la Madrid. Entonces ahí la cantidad de diputados y el arrastre que hizo Morena, pues fue así es, fue impresionante. Muy bien, Ricardo del Muro, la pausa no fue cortocircuito y sigue la reforma judicial. Se está refiriendo a estos términos que han sido inventados por el presidente López Obrador, que yo los escuché, creo que muchos los escuchamos por primera vez cuando hubo problemas con España, y el presidente dijo que declaraba una pausa en las relaciones internacionales. Todos los juristas internacionales empezaron a buscar qué significaba eso. No existe en ningún diccionario diplomático en los países qué cosa es una pausa. No pasó nada en aquel entonces con España por esa declaración del presidente, porque pues si no está escrito en las normas vigentes, pues no tienen por qué causar ningún problema legal o diplomático entre ambas naciones. Y ahora pues ha vuelto a esa frase, a ese concepto el presidente López Obrador con Estados Unidos y Canadá, que dice que ha establecido México una pausa en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con Canadá. De eso se está refiriendo Austral, Ricardo del Muro, y tú también hablas de eso, Pepe. Sí, ahí coincidimos con mi amigo Ricardo del Muro Sánchez en su nota Austral. Fíjate que pues un particular estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, porque derivado de la carta diplomática que le mandaron al gobierno de Estados Unidos, respondió el embajador Salazar a la Cancillería mexicana, donde señaló que Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero señala que preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial. Esta respuesta está muy distante de lo que originalmente señaló en su intervención como ciudadano extranjero radicado en México en relación a la política nacional, y eso fue lo que se censuró el presidente. Y en ese mismo sentido, pues sí, hago referencia de esos aspectos, y lo señalo en la identidad política, como el intervencionismo internacional es lesivo para la vida democrática de México, porque tiene sus circunstancias, son muy riesgosas, implica muchos problemas de carácter político, económico y social. La cantidad de mexicanos radicados en los Estados Unidos, la cantidad de remesas que llegan a México, producto de ese trabajo que ejercen los mexicanos en el extranjero, el tema del Tratado de Libre Comercio, y en la política nacional, pues por supuesto que la opinión norteamericana de cualquier autoridad que se trate en ese país influye, por supuesto, en la vida de nuestro país. Nadie, bueno, y no solo en México, en todo el mundo. Eso es lo que se critica de esos organismos internacionales, que pues están al servicio de los Estados Unidos. Eso lo han demostrado históricamente. No hablan mientras no tengan la línea política de quien les ordena.
han dejado pasar situaciones muy graves que han sucedido en el mundo y no han opinado al respecto porque saben que van en contra de los intereses políticos, económicos y sociales de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que de alguna manera se critica, ese intervencionismo que pues, es un asunto que compete única, exclusivamente a los mexicanos, que esté bien o esté mal, eso serán situaciones que lo tendremos que vivir los propios mexicanos, pero ya la intervención va a ser a partir del argumento de que es por el daño económico y los problemas de seguridad en el Tratado de Libre Comercio, cuando ellos solo lo que ven son sus propios intereses. Ellos lo que están viendo es eso, es que las autoridades mexicanas, los jueces, les conceden amparos para que puedan hacer algunos movimientos de carácter económico en México y no tengan ningún problema. Ese es el gran problema de por qué está interesado Estados Unidos. Pero en fin, eso pues vale la pena comentarlo, leerlo y pues que se generen opiniones al respecto. Por otro lado, mi estimado Alex, auditorio, pues el tema de mis ultimátum, que siempre los incluyo al final de mi nota base, el tema del nombramiento del director general de Pemex, Víctor Rodríguez, pues que sí le dan todos sus créditos. Sin embargo, pues como comentábamos ayer, opinan a la oposición algunos que es un excelente académico, pero que desconoce los asuntos financieros de la empresa, no tiene experiencia administrativa en ese terreno, entonces el riesgo es grande, ¿no? Porque ahí el riesgo que padece el director general de Pemex es que se lo come el sindicato muy poderoso de Pemex. El tema que también trata muy de manera coincidente con el amigo Ricardo del Muro, la participación de Manuel Velasco otra vez cuando le conviene, cuando le parece, pues mal recordado por los chiapanecos, gobernador de Chiapas, su característica postura chantajista, se hace sentir el artífice de los asuntos, de los acuerdos políticos legislativos que ahora desempeña, de manera vanidosa, soberbia, dice, que resulta hasta patético, no nos faltan 3 votos para la mayoría, o sea, ya dio por hecho que esos 3 votos que necesita el Senado para tener la mayoría, pues ya los tiene en la bolsa. Y de ahí se derivó una serie de opiniones con relación a que sí se va a dar el acuerdo para el asunto de la propuesta que ha hecho el presidente en relación al Poder Judicial, y él que será el coordinador del Verde Ecologista en el Senado. Con eso alcanzan la mayoría y podrán proceder o acordar todo lo que se tenga que acordar en la próxima legislatura. Alguien que está enterado de estos asuntos comenta que el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, ya tiene sin dudarlo definido buena parte de su equipo de trabajo que habrá de acompañarlo de entrada los próximos 6 años. Dicen también que esos nombres de mujeres y hombres dejarán a muchos fuera del lugar que equivocadamente pensaron tener. Por el momento, mi estimado Alex, es cuanto. Muy bien, volviendo al tema de Manuel Velasco, fíjate que esta mañana Latinos ya dio nombres. Sí. Dice que los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino se integran a la bancada de Morena en el Senado. Ya le falta uno. Ya lo tiene. Ya va a ser muy fácil, muy fácil. Ya lo tienen, y sí, por ahí también mencionan otro nombre que la verdad no lo recuerdo. Pero sí, es que lo que dijo Manuel Velasco es eso, realmente, ya lo tienen. Tienen las 3 personas que les faltaban, ya lo tienen en la bolsa. El asunto que estamos criticando, porque lo anda diciendo él, no de metiche, no nada más por querer quedar bien, como tú dices, por querer ser protagónico o por querer pararse el cuello de que él anduvo encabezando las negociaciones para jalarlos. Como bueno, siempre. Por eso en Morena lo quedan viendo así de reojo, ¿no? Como siempre, su protagonismo y su actitud. Muy bien. Eric Ordóñez, realidad a sorbos, imaginemos cosas chingonas para Chiapas. Por ahí se imagina el buen Eric, cómo podría ser si un día nos despertáramos y a todos los funcionarios públicos los eligiéramos por voto directo
de la ciudadanía, ¿verdad? Está haciendo ahí todos. Todos, secretarios de gabinete, directores de tal o cual cosa, titulares de los poderes públicos, pero es una imaginación que está haciendo él, está imaginándose qué podría pasar y toma como base pues lo que está proponiendo el presidente López Obrador, de que quiere que jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el voto directo de los ciudadanos. Eso es la columna de Eric Ordóñez, invitamos a que lo lean, pero aquí yo agrego algo, Pepe. Ayer en la tarde me estuvieron mandando capturas de pantalla a algunos compañeros periodistas de qué es lo que significaba que Latinos, el portal Latinos de Carlos Loret y el periódico Reforma habían subido una declaración de Ricardo Monreal, que decía que por instrucciones o por sugerencia de la doctora Claudia, no se iba a aprobar en fast track la reforma judicial como quería el presidente López Obrador que se hiciera, ¿no? ¿Por qué me lo mandaron? Porque todo el mundo está esperando que suceda algo que pueda mover la idea inicial del presidente de mandar esa reforma judicial que a todo el mundo tiene asustado, incluso a los mercados internacionales. Bueno, pero el asunto era que algunos lo interpretaron ya como una ruptura. No es una ruptura. Es una ruptura porque lo único que dijo Ricardo Monreal es que no lo van a hacer a la carrera. El fast track es hacerlo de vía rápida, que en muchas ocasiones pues el dictamen lo pasan de la comisión directo al pleno a aprobarlo. No, está diciendo Ricardo Monreal que van a darle el espacio suficiente de discusión. No tienen necesidad de pasarlo con la aplanadora así de manera muy rápida, muy radical. ¿Por qué? Porque tienen mayoría. O sea, a la hora que quiera lo pueden hacer. ¿Cuál es el procedimiento legislativo normal? Es de que ya se elaboró el dictamen en comisiones, lo pasen al pleno cuando ya tengan mayoría calificada, que va a ser a partir de septiembre, que lo sometan a discusión en lo general. Análisis, discusión y aprobación en lo general, luego análisis, discusión y aprobación en lo particular, que a veces no le dejan pasar una sola a la oposición. A veces esta discusión de lo particular, que es a veces de artículo por artículo, se llevan un día, 2 días o 3 días discutiéndolo. Entonces, dice Ricardo Monreal, pues lo vamos a hacer, vamos a darle espacio a la discusión. Entonces lo que quiere decir es que no lo van a sacar rápido el día 1 de septiembre, porque recordemos que ese día se instala el Congreso General, se nombra la mesa directiva tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se presentan quienes van a estar ahí, y en la tarde regularmente el Congreso recibe el informe del presidente en turno. Entonces no les va a dar tiempo, ¿no? Entonces eso pasaba, eso significaba con lo que estaba pasando ayer, con lo que dijo Ricardo Monreal. Y se entiende, Alex, a partir de lo que Ricardo del Moro publica. Sí, porque fíjate que si llegara a ser, yo y también coincido en esa opinión de que no va a ser fast track y que tampoco va a ser a rajatabla los acuerdos, porque pues la presidenta de México tendrá su propio criterio. Entonces, lo que ahorita se plantea, reducción de la Corte, de bajar de 11 a 9, rapidito, son 5 aspectos: ministros y jueces a las urnas, 2 órganos regulatorios. O sea, el proyecto contempla la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a 2 nuevos órganos, y ya se menciona. Después de eso, plazos para resolver conflictos. Ese es un tema que no afecta, en mi opinión no afecta a un grupo u a otro. Es instar a la instancia responsable de que no deje en las gavetas los trámites que tenga que resolver. Entonces, por eso le van a establecer un plazo para resolver los conflictos. 5, sistema replicado en todo el país. Bueno, tendrán todos los estados que hacer las modificaciones que se acuerden en el ámbito nacional. Y el plazo para estos estados se realizarán entre los cambios será de 180 días, una vez que la reforma sea promulgada. O sea, son aspectos generales de ese planteamiento de la reforma que, por supuesto, la doctora Claudia Sheinbaum podría hacer
reserva por ahí, eso no es determinante. Sí, pero lo que están quejándose todo el mundo es nada más, es la elección de claro, ese es el punto número uno. Jueces, por vía directa del voto. Es lo único. Sí. Todo lo demás yo creo que nadie les alegaría nada. Y yo insisto, sí es necesario reformar el Poder Judicial, sí hay corrupción, no hay que negarlo dentro de los jueces, ministros y magistrados, pero deberían hacer esos cambios de otra manera, deberían endurecer los castigos, que sean ejemplares para que se alejen de la corrupción, ¿verdad? Porque de lo contrario el Poder Judicial va a perder autonomía y por eso el peso frente al dólar ha ido subiendo desde hace varios días. Sí. Ayer ya andaba alrededor de 20, bajó tantito, pero todos auguran que una vez que sea ese procedimiento legislativo se podría ir hasta 25 y las bolsas de valores podrían estremecerse. Y son medidas de presión también de los intereses que están afectando, esa es una razón muy evidente, pero bueno, esperemos los tiempos, ¿no? Finalmente, Amado Ríos Valdés, 10 retos ambientales en México para la próxima década, ahí están muy bien precisados: cambio climático y sus impactos, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, gestión integral de residuos, transición energética, gobernanza ambiental y participación ciudadana, escasez y contaminación del agua, contaminación del aire, desertificación, crecimiento urbano desordenado, sobreexplotación del capital natural nacional. Lean por favor a Amado Ríos Valdés, es un experto en estos temas y también un experto en sintetizarlos, porque aquí están muy bien sintetizados estos 10 grandes retos ambientales que tendrá México para la próxima década. Estos y otros aspectos, Alex, que trata, como siempre, atinadamente su compañero Amado Ríos Valdés, fíjate que yo por esa razón voto por Kamala Harris, porque la opinión de Donald Trump con respecto al tema del cambio climático, él no cree, dice que no es así. Los aspectos de la contaminación del aire tampoco, que se puede hacer algo con el crecimiento urbano desordenado, cuando hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. El tema de la desertificación, que dice que tampoco le causa tanto problema, que es un asunto muy fácil de resolver. Solamente por mencionar esos aspectos, mi querido Alex, ¿te imaginas otra vez este señor en el poder, en el país más poderoso del mundo, haciendo lo que hizo en 4 años en la ocasión anterior? Pues la verdad que es preocupante. Así es que, lástima que no puedo votar, pero yo voto por Kamala Harris. Muy bien, rápidamente. Ayer nombraron a Ricardo Monreal como coordinador de los diputados federales de Morena, y en automático va a ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, el órgano, uno de los 2 órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Hace un instante acaban de nombrar a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, y en automático también se va a convertir en presidente de la Junta de Coordinación Política, porque Morena es la fracción mayoritaria. Le están cumpliendo, fíjate, a Adán Augusto López Hernández. Sí. Si no se hubiera puesto los moños Marcelo Ebrard cuando no ganó la elección interna de Morena, le hubieran dado esto, porque había un acuerdo que el que sacara segundo lugar se iba a ir al Senado e iba a ser el coordinador, aquí estuviera, y el tercero se iba a ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero no, ni eso le tocó a Marcelo Ebrard por andar de berrinchudo. Entonces ya están aprendió de su jefe Manuel Camacho Solís. Sí, los 2 aprendió muy bien. Entes gobernantes de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández. Esa mención de que a Noroña le habían dado alguna responsabilidad en la Cámara de Senadores, no sé qué le dieron, no sé qué le dieron, pero yo estaba asustado de que hubiera sido la coordinación, cualquier otra cosa le puede. Muy bien, sale pues Pepe, entonces muchas gracias. Al contrario, gracias a la audiencia también, gracias, buenas tardes.